A lo largo de la historia y conforme se iban descubriendo los elementos químicos, los científicos se vieron en la necesidad de ordenarlos y agruparlos. En el siglo XVII, Robert Boyle estableció el concepto moderno de elemento. Señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinarse formaban al resto y los llamó elementos. En 1789, Lavoisier clasificó los 33 elementos químicos conocidos hasta ese momento, colocándolos en 4 grupos: las sustancias metálicas, las no metálicas, las salificables térreas y las sustancias que pueden ser los elementos de los cuerpos. La clasificación de Lavoisier no fue la más adecuada, pero se menciona como precedente. A principios del siglo XIX ya se conocían alrededor de 55 elementos químicos. La contribución de Berzelius fue la simbología química moderna. Él propuso tomar la primera letra del elemento químico en mayúsculas de su nombre en latín, y en algunos casos una segunda letra pero en minúsculas. Era en latín porque era la lengua internacional de la terminología científica en ese momento. A mediados del siglo XIX, Cannizzaro propone un método para calcular las masas atómicas de los elementos químicos y los ordena de menor a mayor masa atómica. Dobereiner agrupó a los elementos químicos de 3 en 3 para establecer un orden entre los elementos y sus propiedades, en donde la masa atómica del elemento central corresponde al promedio aproximado de los dos otros elementos. A esto se le llamó ley de las tríadas. Posteriormente, en 1864, Newlands ordenó a los elementos químicos de menor a mayor masa atómica en grupos de 7 en 7 y se dio cuenta que cada 8 elementos químicos compartían propiedades similares. A esto se le llamó ley de las octavas. Y finalmente, en 1869, Mendeleev ordenó a los elementos químicos de acuerdo a su masa atómica y además tomó en cuenta sus propiedades químicas, lo que llevó a dejar espacios en blanco para elementos químicos que aún no habían sido descubiertos, y además predijo las propiedades del elemento químico que iba a ocupar ese espacio en blanco. Años más tarde, con el descubrimiento de nuevos elementos químicos, las sorprendentes predicciones de Mendeleev se cumplieron, ya que coincidían con las propiedades de los elementos que iban a ocupar los espacios en blanco que él dejó. A continuación te muestro algunos ejemplos. Mendeleev estableció la ley periódica de los elementos, que dice: las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Esto quiere decir que los elementos químicos tienen propiedades diferentes dependiendo de su masa atómica. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.